Bueno, hola. O sea, yo estoy muy feliz porque arrancamos este 2023, como lo habíamos dicho, con una entrevista muy esperada, muy especial. Estoy muy nerviosa, pero bueno, nos encomendamos totalmente a Papá Dios, ese Salmo 23, Él es mi pastor, nada me falta, y aquí Él nos va a guiar para descubrir quién es Óscar Bejarano. Óscar Eduardo Bejarano Cabrera. Óscar Eduardo, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, señora Camila Cooper, muchísimas, muchísimas gracias. Una invitación bastante extraña, no la esperaba. Y por eso es que hoy todas las personas del podcast están viendo este tipo de cosas aquí arriba. Porque mientras tú haces los podcasts, yo estoy detrás monitoreando todo y pues hoy estoy aquí apoyando absolutamente todo lo que quieras hacer y todo lo que quieras preguntar, porque el entrevistado soy yo. Pero además tengo que estar pendiente de todo. Entonces voy a estar mirando cositas. Listo. Óscar Eduardo Bejarano Cabrera es mi esposo, orgullosamente, el padre de mis hijos, mi partner de vida, mi socio en la fundación. Y cuando íbamos a hacer estas entrevistas tan hermosas que tuvimos el año pasado, y una vez yo le dije, yo te quiero entrevistar a ti. Y él me decía, pero es que yo no tengo ninguna vida así extraordinaria ni que me hayan pasado grandes cosas para entrevistarme. Y yo creo que todos, al finalizar esa entrevista, nos vamos a dar cuenta lo extraordinario que eres y que tienes un mensaje para muchas personas que pueden estar pasando por situaciones dudosas. Vamos a arrancar, ¿listo? ¿Entramos en materia? Vamos a arrancar, arranquemos. Bueno, ¿cómo fue la niñez? ¿Quién era ese niño? Óscar Eduardo Bejarano. Bueno, Oscar Eduardo Bejarano Cabrera era un niño muy, muy, muy feliz, con muchísimos amigos. Yo nací y viví durante gran parte de mi vida en un barrio del sur de la ciudad, en la Alquería, al ladito de la Alcalá, perdón. Realmente era la Alcalá, al ladito de la Alquería. Y luego, por cuestiones del destino, mi abuelo decide venirse para el norte y nos venimos para el Spring, ese barrio espectacular que me vio crecer. Yo estuve pues viviendo en el Spring hasta hace pocos años. Hasta que lo sacaron de la A casa. mí me sacaron de la casa, a mí me sacó de la casa Camila. Y bueno, un niño lleno de amigos, amigos que hoy conservo, pues porque siguen estando ahí. Andrés Santana, Iván Becerra, Leonardo Buitrago, amigos súper, súper parceros. Fui un niño muy feliz que jugaba con carros de balineras, que jugaba a bolitas de piquis, que jugaba fútbol en la calle, que jugaba con carritos en la calle, que cuando fui creciendo, entonces me fueron gustando otras cosas y comencé a patinar y entonces sacábamos de construcciones tubos y armábamos tubos para deslizar, entonces patiné, me fue muy bien patinando. Pero antes de que se me vaya al patinaje, bueno, primero estamos en nuestra casa, en nuestro ambiente, los estamos Sí, dejando entrar, entonces suenan ruiditos acaba de chistosos. escuchar un taladro, pero bueno, creo que hace parte de esta realidad, pero todavía no se me vaya al patinaje. Bueno, está bien, está bien. Dices que tu abuelo se mueve al norte, o sea, creciste con tu abuelo, cómo es tu núcleo familiar cuando eres pequeño? Bueno, yo crezco con mi abuelo, o sea, crezco con mis papás, mi papá, mi mamá, mis abuelos paternos, mis tíos paternos, el tío Pacho y el tío Carlitos, mis hermanos, en una familia diferente, con funciones y con roles totalmente diferentes y crecemos de una forma particular. Digamos que eso es una gasolina para mí. La forma en la que mi familia está constituida se convierte en una gasolina y para los que me conocen no es un secreto cómo está conformada mi familia, nunca lo oculto y es un secreto, es más que un secreto, es un motor, es una gasolina muy, muy, muy bonita. Crecemos en medio de lo que nos podía dar en ese momento mis abuelos. Entonces mi abuelo compra un casalote en el Spring. eh, Muchos de los sobrinos de mi abuelo que vivían en Cali decían la finca del tío Lionel, porque en ese momento el norte de Bogotá pues no estaba urbanizado, eran potreros y pues
justo ahí estaba la casa de mi abuelito, pues el casalote. Con el tiempo y todo el trabajo de mi abuelo fuimos creciendo. Mi abuelo luego construye su casa y pues bueno, eso es digamos que una evolución muy bonita en medio de un barrio que en ese momento era un barrio residencial netamente y que tenía ya unas casas diseñaditas, unas casas de un estilo bien bonito, y al lado potreros, 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 a donde salíamos a, yo le digo, a caminar con mis amiguitos y a comer uchuvas, a meternos a los potreros, a ver vacas, a caminar, pues porque eso era lo que había, potreros, potreros, potreros y más potreros, que luego se convirtieron en edificios. Cuéntanos de la vida de tus abuelos, de dónde vienen tus abuelos, qué pasado tienen hoy, porque sé lo mucho que significan para ti. Bueno, mis abuelitos son tolimenses, súper orgullosos de ser tolimenses. Mi abuelo es de Anzoátegui, Tolima, y mi abuelita es de Frías, Tolima, dos municipios que durante mucho tiempo se vieron envueltos por la violencia de los partidos políticos. Mi abuelo tiene que salir de su pueblo a la edad, creo que de 16 años más o menos. Pues él ya había viajado a Bogotá, pero a los 16 años toma la decisión de venirse a Bogotá por completo por la guerra de los partidos políticos, liberales contra conservadores. Y es una guerra que pues, lo persiguió y lo hizo llegar a Bogotá. Y lo mismo sucede con la familia de mi abuelita. Aquí hay un dato bien bonito, bien curioso, bien chévere, y es que mi abuelo, pues en sus, digamos que gustos políticos es conservador, y mi abuelita, la familia de mi abuela, en sus gustos políticos era liberal. Wow. Entonces, digamos que eso, ellos se llegan a conocer es aquí en Bogotá. Ellos se conocen en Bogotá gracias a un hermano de mi abuelita, que era amigo de mi abuelo y le decía el godo. Entonces, bueno, digamos que en ese momento la situación política y la guerra que se vivía en Colombia, pues hacía que se tuviera como un cierto recelo, pues porque a la familia de mi abuela eh, murió a manos de posiblemente unas personas del otro bando, Mm. y familia de mi abuelo murió a manos también posiblemente de personas del otro bando. Entonces, digamos que al final era que dos personas, así como esas historias telenovelescas, El el amor. amor, estilo Romeo y Julieta, uno pertenece a una familia, otro pertenece a una familia, se conocen en Bogotá y pues deciden tener una bonita familia donde tienen 3 hijos, y pues aparezco yo después de toda esa bonita historia. Bueno, pues esa historia de amor del Romeo y Julieta del Tolima. No, de Bogotá, con protagonistas tolimenses. Bueno, me encanta, es inspirador porque tus abuelos entonces llegaron casi que a hacerse acá de ceros, ¿no? Sí, digamos que mi abuelo llega a Bogotá a entender y a aprender un arte que es la tapicería. Se la enseña a un primo de él y llega a aprender eso, y gracias a la tapicería hoy soy quien soy. Gracias a la tapicería, ese lote en qué se convirtió. Gracias a la tapicería y específicamente a unos hoteles en San Andrés, esa casalote se convirtió en una casota grandísima, llena de historias, llena de juegos, llena de un montón de cosas maravillosas para mí, para mis hermanos, para mi familia. Además con bodega, locales, y pues se convirtió en la casa de los sueños de mi abuelo y en su pensión, porque digamos que en ese momento no había esa conciencia de, oh, voy a ahorrar para la vejez, voy a ahorrar para la pensión, y pues mi abuelito nunca lo hizo, y pues ese es en este momento su patrimonio. Y tú, como ya un niño en una familia, en un abuelo emprendedor, ¿cierto? Hoy en día diríamos, ¿no? Emprendedor con su negocio de tapicería. ¿Cómo Oscar empieza a jugar roles ahí? Te ponían a hacer trabajos, hacías actividades, jugabas con las máquinas. Yo me imagino que una casa llena de máquinas. Cuéntanos, ¿qué te acuerdas? Bueno, digamos que hay algo muy bacano, y es
mi abuelo tenía una fábrica de muebles, entonces mi abuelo se dedicaba, digamos que mi abuelo tenía un equipo de personas que hacían tapicería, existían otras personas que hacían todos los esqueletos de los muebles, entonces era la carpintería, había pintura, entonces digamos que ese emprendimiento de muebles y todo ese conocimiento de los muebles, pues mi abuelo lo expandió, era una casa, es una casa todavía gigantesca, pues donde cabía absolutamente todo eso. Entonces, digamos que la tapicería a mí nunca me pareció tan divertida como la carpintería, como la sierra, la sinfín, la planeadora, los taladros, las pistolas para poner ganchos y existe una generación de carpinteros que trabajaron con mi abuelo, que es la familia Sierra, Carlos Sierra papá, Carlos Sierra hijo y Jesús, que era el menor. Y Carlos Sierra papá nunca me dejaba tocar las máquinas, es más, los switches de las máquinas siempre quedaban altísimos, eso era chévere. Estaban altos, altos y como con cajas de seguridad y todo eso. Pero Carlos Sierra hijo, él siempre me decía que las máquinas había que respetarlas y que si uno respetaba las máquinas, pues las máquinas lo iban a respetar a uno. Entonces él me enseñó mis primeras cositas ahí para hacer eso y pues yo de chiquitico lo que hacía para aprender las máquinas era que cogía un palito, quitaba la tapa de seguridad y con el mismo palito oprimía el botón y pues ahí funcionaba. ¿Eso qué me llevó a hacer? Me llevó a hacer carros de balineras, me llevó a hacer patinetas, me llevó a hacer rampas cuando montaba patines, me llevó a cortar un montón de eh, palos, tablas caras, porque entonces eran los tablones de flor morado, de materiales pues que mi abuelo tenía y pues uno los cortaba y terminaba regañado, entonces ahí hacía cosas. Sin embargo, había algo muy bonito y era las vacaciones. En las vacaciones pues había que ayudar y desde picar espuma hasta recoger tachuelas, hasta ayudar a desbaratar un sofá. Digamos que fueron de las cositas que me enseñaron. Luego mi abuelo me llevaba a entregar los muebles en un camión con otro personaje muy particular de mi vida que era el señor Oliveros, que tenía un camión, entonces mi abuelo lo contrataba para poder hacer las entregas de los muebles. Y era llevar muebles a unos apartamentos supremamente bonitos y donde tú decías, wow, estoy llevando los muebles. A ser mensajero, a salir con mi tío Pacho, que él fue de las personas que se quedó con mi abuelo a trabajar. Entonces fueron momentos muy bonitos y cómo aprendí a entender de muebles. Yo no sé de muebles, que no te voy a decir, soy un experto en muebles, pero sí sé cuando un mueble es bueno, cuando realmente está chévere, cuando un material es bueno, cuando no sirve, cuando sirve. Y aprendí a amarlo y a crecer dentro del aserrín y la viruta, que son diferentes. Que son diferentes. El aserrín y la viruta son diferentes, son distintos. Mira, me encanta porque algo que sí siempre ha sido característico tuyo es lo trabajador que eres. ¿Desde qué edad consideras que trabajas? Yo creo que yo trabajo desde que mi abuelito me puso a picar espuma la primera vez. Y eso fue, lo tengo en la cabeza un día del padre, como para un día del padre, que con Andrés Santana picábamos espuma para poder tener plata y dar un regalo del día del padre. Entonces eso fue bonito. Y eso yo creo que era como alrededor de los 13 años, 12 años tal vez. Y después ya fui haciendo como otros trabajos. Cuéntanos, ¿en qué trabajó Oscar Bejarano? Yo fui de todo, yo fui mensajero, vendí patinetas en San Andresito, vendí jeans en San Andresito, ropa en San Andresito del Norte. Yo trabajé en almacenes de ropa, una marca que me parecía buenísima, que ya no existe, que se llama Gente Joven. Eh, ¿Qué más hice? No, he hecho muchas cosas en la vida. Trabajé como fotógrafo para fotos de carné en una planta de producción gigantesca en el Banco de Bogotá, en Almaviva. Hice carnés de identificación. Realmente yo trabajaba en lo que saliera. ¿Por qué trabajabas? ¿Qué te La motivaba? plata. A mí me encantaba la plata, a mí me encantaba tener plata. ¿Qué fue lo primero que te compraste que tú lo habías visto imposible, que no te lo regalaban? O sea, que el niño Dios no llegaba y tú dijiste, yo me lo voy a comprar con mi trabajo.
Que hayas valorado cuando mucho. tenía 14 años, trabajé por primera vez en un almacén de ropa. Trabajé en Gente Joven. Yo era el ayudante de la bodega de Gente Joven. Y con mi primer salario que me dieron de ese trabajo de Gente Joven, me compré un reloj Benetton, que estaban súper de moda en esa época. Me compré un reloj Benetton y me pagaron una plata y me dijeron escoger 2 pantalones. Y entonces para mí, yo soy pinchadísimo con la ropa, entonces, claro, yo decía mi reloj Benetton, mis 2 pantalones, y eso fue chévere. Esa pinta que me compré fue muy, muy, muy bonita. Y justo ese año pasamos 31 de diciembre con la esposa de mi papá, con la familia de la esposa de mi papá, de Lili. Y es una mamá para mí. Y al final, eso fue buenísimo, pues porque era chévere. Yo tenía mi reloj Benetton súper pinchado en Ibagué, entonces, como, wow, este man tiene Benetton. Era bonito. Pero lo que te digo, tenía 14 años, pues 15 años ya recién cumpliditos. Y pues al final, creo que tú en ese momento veías la vida de una forma distinta. Bueno, un adolescente así, conquistador, bailarín, o sea, él era el invitado a todas las fiestas de 15 prom para que bailara, porque eso sí tiene un swing que no se puede negar. ¿Cómo empiezas a decir, bueno, yo tengo que aprender a bailar? Bueno, aprender a bailar para mí se volvió un reto. Yo llegué como a ver, yo sabía bailar, pues sabía bailar merengue, no, yo sabía moverme, Tú merengue, sabes bailar a los rolos. a los rolos, que es pisando huevitos. Cuando baila merengue, pisa huevitos. ¿Tal? Y como a los 15 años, 14 años tal vez, comienzan las fiestas de 15 años, ¿no? Entonces, en una fiesta, bueno, antes de eso, hay como una familiar, una prima de mi abuelo, Marta Vaquero, hacía una fiesta en su casa para el cumpleaños de su mamá, brutal. Y era la fiesta, o sea, era la fiesta, donde invitaban a los grandes. Entonces invitaban a todos los grandes. Entonces, siempre que era la fiesta de Marta Vaquero, pues los grandes iban. Pues en este caso los grandes, mis abuelos, mi papá, mi tío Carlos y mi tío Pacho. Iban Y a la tú no. fiesta. Yo no, pues yo era chiquito, entonces nunca me llevaban. Cuando me comenzaron a llevar a la fiesta de Marta Vaquero, pues yo ya no era grande, yo tenía 14 años. Y a los 14 años, pues tú dices, miércoles, esto está chévere. Y comienzan las fiestas de 15 años. Y pasó algo. Y es, el que no baila salsa, pues pierde. Entonces, pues, mi familia, parte de mi familia, de la familia de mi abuelo, viven en Cali. Y yo decía, no joda, mi papá baila salsa brutal, mi tío Carlos, mi tío Pacho, todos bailan. Mi papá es un tipo que sabe de salsa. Eh, y aquí les doy un dato curioso, que es que Marc Anthony no canta salsa, no es salsero, entonces ahí Sí, se los eso lo dejo. escuché Ahí recién se los dejo. de él ahí. Marc Anthony no es salsero. Entonces, eso es verdad, o no sé si eso sea verdad, pero a mí Marc Anthony me gusta. Pero No es la salsa así para escuchar, para bailar, no, no, mejor no, no, dicho. no, no es salsa. Entonces, llega una fiesta de 15 y tengo una prima que me dice, Oscar, si tú no sabes bailar salsa, estás fregado. Perdiste el Si año con las tú no niñas. sabes bailar salsa, perdiste el año con las niñas. Y yo digo, miércoles. Entonces, pues uno no le puede decir a alguien a los 14, oiga, enséñame a bailar salsa. Pues yo no tenía a quien decirle, enséñame a bailar salsa. Ni tenías cómo pagarte una clase de No, salsa en pues un tampoco, estudio. no, nada de eso. Entonces aparece algo en mi vida que es muy divertido y es la puerta de mi cuarto. Wow, puerta, tú, yo. La puerta de mi cuarto. Y con la puerta del cuarto comienzo a hacer pasitos de salsa. ¿Cómo es eso? Explícanos. O sea, acá debe haber más de un rolo que eso no sabe bailar y Es se ha muy, perdido muchas es muy oportunidades. fácil La puerta del cuarto. cuando uno baila salsa, hay un pasito que uno siempre hace y es que suelta a la niña de la mano y cruza para un lado, cruza para el otro, cruza para un lado, cruza para el otro. Con la puerta de los cuartos se puede hacer lo mismo. Tú lanzas la puerta, la recibes, la devuelves, la recibes, la devuelves. Y de esa forma comencé a tener un pasito de salsa. Entonces, ese ¿Qué, pasito de salsa comenzó a salvarme. qué A te dio? ¿Qué te salvarme. dio la salsa? Danos dinos dos anécdotas. Que me... Había un bar que va a definir qué me dio la salsa. Bueno, primero la salsa me dio que me invitaran, la salsa y bailar, realmente, me dio que me invitaran a fiestas, a cuánta fiesta había, sin importar si me conocían o no me conocían, siempre yo tenía una amiga o alguien que me decía, oiga, acompáñame a una fiesta. Siempre, siempre, siempre. Entonces al año yo tenía
Yes, 15, fiestas de 15 años, fiestas de proms, de todo. Entonces, ¿qué me dio la salsa? ¿Qué me enseñó a bailar? Llegar a eso. Y había un bar en Bogotá, o yo no sé si todavía existe, que se llama El Chango. Y El Chango tenía un letrerito que me encantaba que decía, en ese momento decía como 25 años haciendo que los feos y los que saben bailar tengan sexo. Oh. Entonces, era buenísimo. Entonces, creo No es la que... idea, por favor, pero sí de llegar a... Pero la salsa y bailar me abrió muchas oportunidades de conocer mucha gente. Y por lo general, siempre va a existir esa niña a la que uno quiere invitar a bailar y que hace mala cara, pero pues es que yo decía, pues no te voy a invitar a bailar a ti, gordita. Yo prefiero bailar con tu amiga, la que baila bien. ¿Cómo se llama la de Carrusel? La Sí, yo no bailaba con la María Joaquina. María Joaquina. Para mí las María Joaquinas, a mí me parecía chévere que la María Joaquina después me decía, oye, ¿bailas conmigo? Eso era divertido, entonces yo prefería bailar con la amiguita fea de la María Joaquina y era chévere, pues porque feo, feita, y bailábamos rico, pues era divertido. Y después la María Joaquina decía, ay, este tipo baila. Entonces, oiga, ¿bailamos? No, estoy bailando con él. Y se volvía divertido y se volvió algo que en mi vida hizo muchas cosas. Bueno, yo quiero que vayas pensando para el final, decirnos algo que nadie se imagina de Oscar, o sea, algo que te ven con ese carisma, con esa actitud, y feo no eres, que te quede claro, porque a mí me fascinas, off the record, pero eso que nos vas a descrestar como es en serio, para que lo vayas pensando. Yo lo tengo clarísimo, yo no sé qué es. Pero aguanta. Y ahorita, para cerrar esta primera parte de nuestro podcast, hablaste del patinaje y yo siempre que voy donde tu abuela, cuando hablamos, siempre se acuerdan de todo de lo que hacías, de que le gastabas el jabón rey, entonces yo sé que esa es una etapa importante en tu vida. Cuéntanos del patinaje. Bueno, el patinaje nace porque en algún momento mi papá nos regala patines en línea. Yo en mi vida me había puesto unos patines en línea, en mi vida me había puesto unos patines de 4 ruedas, yo creo que yo estoy hablando de por ahí tenía 15 años, y llegan estos patines en línea a mi vida y bueno, esto es terrible, me caigo, me golpeo, y en ese momento existía algo, pues existe todavía, pero vi algo en televisión que se llamaban los X Games. ¿Qué eran los X Games? Eran pruebas de deportes extremos y había uno que se llamaba inline skate. Y yo veo eso y digo, yo tengo unos patines en línea y esto es inline skate, oiga, chévere. Y le digo a mi abuelita, yo quiero patinar así, quiero unos patines de esos. Y me dice, pues usted tiene estos. Y pues claro, entonces claro, no eran unos patines... Los que te habían dado que eran de 4 No, llantas, como eran en línea normalitos, de pero plástico. las ruedas de plástico, no eran, Fisher Price para no eran chéveres. Entonces, pues no, mentiras, eran muy chéveres, era una marca tremenda, eran unos CCM, una marca de hockey canadiense, y eran chéveres, pero Tú ya pues te has puesto una yo meta quería que ambiciosa. tuvieran ruedas de goma, quería que tuvieran rodamientos AVEC en esa época, entonces pues claro, a mí no me daban plata para el colegio y pues a mí me daban onces, entonces yo siempre llevaba onces, pero comienzo a ver la forma de generar plata para comprarme las ruedas, para comprarme los rodamientos, para comprar un montón de cosas, un montón de cosas. Y yo siempre fui muy bueno para el dibujo técnico, para dibujar, y comienzo a hacer planchas, comienzo a hacer trabajos de dibujo artístico y pues bueno, ahí me gano platica y con esa platica comienzo a comprar rueditas, todo. Pero hay un punto de mi vida, entonces, claro, yo ya montaba y nos íbamos a Santa Ana y a Santa Viviana a botarnos desde lo más alto de Santa Ana y de Santa Viviana hasta llegar a la séptima. Que es botarse, o sea, de la calle de la Sí, montaña. de la montaña uno bajaba como si estuviera esquiando en los Alpes suizos, pero eran en los Los Alpes Alpes bogotanos de Santa Ana y de Santa Viviana. E íbamos a la parte de atrás de Hacienda Santa Bárbara y claro, yo ya montaba, deslizaba y me sucede de las primeras cosas que a ver, a mí las personas en la vida me han enseñado muchas cosas y es que no hay que confiar en la gente. Pero Oscar Bejarano confía en la gente. Tú eres un ser muy bueno, con un corazón Entonces, enorme. llega una persona, un man ahí, y
tenía una hermana. La hermana era más grande que yo. Y entonces en algún momento el man me pide prestados los patines y yo se los presto. Y cuando me los devuelve desvalijados. Entonces me desvalijaron los patines, entonces es un mierdero. Bueno, ahí eso pasa de todo, lágrimas, Claro, todo ese lloré. esfuerzo. Claro, pues yo había trabajado, lloré. Entonces, por alguna razón, mi abuela me dice, tenga, acá hay X cantidad de plata, no me acuerdo, 80.000 pesos, 90.000 pesos de la época. Estoy hablando 2000, ¿yo cuántos años tengo? 2000, ¿cuál 2000? Confesemos 1900, cuántos años tengo tienes. 42 años, o sea, eso era 1995 o 1996. No, 1995. Yo tenía 10 años. Y mi abuela me da esa plata y nos vamos para Macro. Y en Macro me compro unos patines en línea que costaron como 120.000 pesos. El resto de plática me tocó conseguírmela. Y eran unos patines, ya venían enjuguetados, entonces eran chéveres, ya venían con las ruedas chéveres, ya venían con los rodamientos chéveres, ya venían chéveres, eran la locura esos patines. Y un amigo mío, Leonardo Buitrago, Leito fue el único, Leito y Nicolás fueron como los únicos que seguimos haciendo patinaje del grupo de amigos y patinábamos muy chévere y entonces Leo comienza que tuvo que las rampas, que todo eso y comenzamos a montar patines ya de una Ahora sí, forma extremo lo que has extremo, lo que visto. había visto en los X Games y comenzamos a montar en la colina campestre, en el centro comercial Porto Alegre, había una zonita que hoy tiene flores y entonces eso era como un huequito y ahí uno deslizaba y ahí uno hacía un montón de vainas. Y deslizaba y ¿Y creo que para qué usabas el jabón rey de tu abuela? para echarle a los andenes y poder deslizar. Yo le cogí a mi abuela jabón rey, yo le cogí a mi abuela los velones que ella llevaba benditos, unos velones como así de grandes y yo los cogía y me los encaletaba y me los llevaba a los andenes y le echábamos a los andenes para que uno pudiera deslizar, le echábamos al piso. Y nunca se me va a olvidar, estando ahí en Porto Alegre, patinando, allá patinaba una gente con unos patines así brutales. Una vez llegó un chino, un niño, como de unos 14 años, bueno, montaba en Maicao, en Panamá, en el centro comercial Panamá, O sea, todo eso es acá en Bogotá, acá ¿sí? en Bogotá. Maicao, Maicao acá. Maicao ya no existe, ahora se llama Mega Outlet, donde estaba DMG, eso es Maicao, se llamaba Maicao, ahí habían rampas, tubos, en el centro comercial Panamá que quedaba como al lado del éxito de la 170, ahí había una U altísima, brutal, en Masuren hubo una U durante mucho tiempo, conocí un parche de patinaje súper teso con la gente de la colina de Masuren, y una vez un niño de estos que montaba para una marca que se llamaba La Jungla, me dijo, oiga, usted es como bueno en esto, ¿no le parecería chévere como montar con ellos? Y yo, pues bacán, me dice, pero tiene que cambiar de patines. Y yo, no, pues si los tengo hace 3 meses, ya estaban destruidos. Claro, pues o sea, esos no eran para deslizar, pero yo los usaba y deslizaba y hermano, no podía creer que yo deslizara con esos patines, hiciera cosas con esos patines. Entonces el man me dice, sí, me los puede comprar. Y durante ese momento, 1996, vino a Colombia, lo trajo Inca Sports o La Jungla, no me acuerdo. Vinieron los mejores patinadores en Line Street del mundo. Entonces vino Arlo Eisenberg, vino Renny Hulgrin, vino César Mora, vino, ¿quién más? Vino Raulison Rivera, que era de Puerto Rico, y vinieron a montar a lo que hoy es el Movistar Arena. Entonces, yo me acuerdo que para ese momento, a mí eso se me quedó metido en la cabeza lo que me dijo ese niño. Se me quedó metido y se me quedó metido y se me quedó metido y comencé a hacer más cosas para vender y hacer más vainas y a mí me conseguían pantalones camuflados y yo los vendía en el colegio, un montón de cosas. Y me conseguí la plata para comprarme los patines. Y además, entonces, el día que vinieron estos señores a Colombia, fue chévere porque yo seguía hablando con este niño y yo le dije, oiga, ¿usted me regala boletas? Y el man me dijo, pues no le puedo regalar boletas, pues porque si usted va a montar, le regalo boletas. Y yo, pero estos son los mejores del mundo. Y pues, entonces sí llegaron los mejores del mundo. Ese día yo me llevé mis patines porque iba a montar, pero mi montada fue bien particular.
porque yo no monté, no hice ningún truco, no hice nada, pues porque eso estaba para los mejores del mundo. Lo único que yo hice fue subirme encima de la U gigantesca, porque esa U había quedado mal hecha y cada vez que montaban y hacían trucos, pues la U vibraba, entonces necesitaban peso. Entonces solamente estuve allá paradito haciendo peso en la U, pero Pero fue los chévere, viste. los vi. Y te volviste como lo que diríamos hoy en día, influenciador de jungla. No, no, Ah, montaba con pero ellos, tuviste tus junglas. sí, montaba. Jungla era la tienda, pero los patines que yo me compré en ese momento se llamaban unos Roses Street. Oh. Y después tuve unos Roses Majestic 12. Eso era una putería, qué pena la palabra. Por favor, eso era muy chévere. Era muy chévere. Mira, me encanta eso porque eso definitivamente es un sustento de que la carencia o el reto o las ganas de cumplir algo que tú lo ves muy lejanos te hace creativo y eso eres tú, eres una persona muy creativa. Voy a decir esta frase porque vamos a cerrar para ir al break y para que nos sigan escuchando. De San Andresito a Sancho BDO. Ya volvemos. Oye, me encanta. ¿Qué tal todo eso que tienes? Y no, parece que no se podía cortar y no se podía mover. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo Chévere, vas? chévere, divertido. Dios mío, ya son las 2 y vamos en el primero y son como 3 videos más. Listo. Entonces, si quieres, avanzar. Bueno, después de este pequeño descanso, pues Oscar, como nos decía, tenía habilidades para el diseño, es una persona creativa. Y ahora cuéntanos cómo pasas de San Andresito a Sancho, la mejor agencia de publicidad de este país. Cuéntanos tu historia. Bueno, no, esa historia es bien bonita. Yo termino de estudiar diseño gráfico y como la mayoría de los niños que salen de la universidad salen con una pregunta y es, ¿realmente yo soy bueno para esto? Entonces yo salí con esa pregunta. Entonces, ¿realmente soy bueno para esto? Yo venía trabajando, había trabajado en una papelería que se llama La Comercial Papelera, había trabajado en otra que se llamaba Papeliner. Trabajabas para poder Sí, estudiar también. más que para poder estudiar, era para tener mis cositas. O sea, para tener mis cosas, pues porque al final yo no le decía a mi abuela, oiga, deme plata para imprimir, deme plata, sino pues, yo lo sustentaba. Entonces, digamos que eso fue importante para mí, lograr eso. Y durante la universidad yo tuve una novia, que yo me acuerdo que cuando me gradué, yo trabajaba con la mamá de ella. Entonces yo le diseñaba cosas, yo le trabajaba con ella. Y lo primero que hace es, yo no quiero, o sea, ya me mamé de que este man trabaje con mi mamá. Entonces me cogió el periódico y me dijo, mira, están buscando un diseñador que sepa utilizar Flash. O sea, uno en esa época buscaba en el periódico, en clasificados. En los el trabajos. periódico. Entonces necesitaban un diseñador que supiera manejar Flash. ¿Y tú sabías? Claro, yo sabía, a mí me encantaba Flash. Un programa que ya no existe, de una empresa que ya no existe, que se llama Macromedia, y yo era un duro en Flash, me iba muy, muy bien en Flash. Y esta agencia era una agencia pequeñita, una agencia donde conocí personas muy, muy chéveres, y yo entro como diseñador de Flash, a hacer Flash. Entonces, ¿qué hacíamos? Multimedias para meter en CD-ROMs y que la gente cuando quisiera saber de la compañía metía el disco en el computador y ahí salía y entonces todo era animadito. Flash era una berraquera para la época. Las animaciones que se hacían eran muy, 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 muy chéveres y pues logré hacer Flash logré estar en esa agencia durante 3 meses. ¿Tu primer contrato formal? No, ni siquiera me contrataron, ni siquiera me contrataron, era por prestación de servicios. Okay. Y una amiga que trabajaba en Lowe me dijo, estaban buscando un diseñador en Lowe, en Treetop Rocket, que era la agencia de BTL de Lowe. O sea, eso ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Entonces esta amiga súper bacana me dijo, ¿te quieres presentar? Y yo, sin mente. Y armo mi portafolio. Digamos que yo tenía un portafolio de universidad, el portafolio, lo que había logrado hacer en estos mesecitos en esta agencia.
en estos 3 meses realmente en esta agencia, y me presento a la entrevista con un ser humano brutal que hasta hoy sigue siendo mi amigo, mi mentor, que es Alejandro Benavides, que con él ya trabajamos con la fundación, ya hemos Cuando hecho llevamos los cositas libros. cuando llevamos los Ay, libros. qué Y hermoso da vueltas la vida. me entrevistó Alejo Benavides, si me acuerdo. Y Alejo Benavides entrevistó a 2 personas. Era una amiga mía y a mí. Y Alejo me nos entrevista. Y dice, no, este man tiene todo para que trabaje contigo. Y ahí es donde comienzo a trabajar con una mujer que me cambió la vida, que se llama Juanita San Miguel. Juana San Miguel me cambió la vida y me enseñó mucho de esto. Y pues las personas que conocí durante todo mi paso por Treetop Rocket fueron brutales. Francisco Samper, un man que nunca se me va a olvidar. El día que me gradué de diseñador gráfico, él me regaló un libro de publicidad. Me regaló un libro sobre la historia de Volkswagen, de la publicidad de Volkswagen. Y ese libro, pues, es la locura. Y es algo que tengo en mi corazón. Conocí personas maravillosas, conocí un montón de gente que de verdad como que me hizo, wow, entender el mundo. Empezaste a crecer. Empecé a crecer Ah, ¿ya tenías contrato? Treetop. Claro, A ver, Treetop Rocket, la agencia de BTL de Low, la agencia más creativa del mundo, donde pues, y conocí de verdad personas brutales, maravillosas, hice cosas tremendas, nos ganamos los primeros premios con la agencia. Bueno, eso en publicidad es como importante, Es ¿no? bien importante. Comencé a hacer algo pues, que Juana siempre me decía, y es, no te puedes quedar solo de diseñador, tienes que escribir. Y eso pues, haz tus copies, y eso como que durante toda mi vida fue calando hasta que pues más adelante me tocó hacerlos. Y estoy en Treetop Rocket. En algún momento quería más plata y entonces me voy para otra agencia. Y duré en esa agencia 21 días, creo. ¿Qué pasó? No, No era. no, no ¿Y era. volviste? No era. Y un 24 de diciembre, no se me olvidar, 24 de diciembre, mi abuelito se enferma. Mi abuelo creo que tiene un ACV, un accidente cerebrovascular, su primer accidente cerebrovascular en ese diciembre. Sí, tiene su primer accidente cerebrovascular. Y pues yo estaba como con una cosa en la cabeza, con otra cosa, recién graduado de la universidad. Claro, es tu segundo papá, o sea, tu modelo, Sí, figura entonces paterna es tu abuelo. es mi abuelo y le da una CB y yo me he cambiado de trabajo y, y yo no me sentía bien en ese otro trabajo. O sea, no era lo que yo esperaba. Y fue chévere, le escribí a Francisco Samper una carta y a Juana San Miguel una carta, una carta del Muy niño Dios. estratega. Un 24 de diciembre uno tiene el Además corazón. estaba trabajando, eran las 9 de la noche, Wow. estaba trabajando en esa otra agencia y les escribí una carta de Navidad. Y el 10 de enero vuelvo a Treetop Rocket porque Francisco Samper me dice, obvio, te quiero acá, y Juana me dice, Oski, nunca te debiste haber ido. Y cuando vuelvo es lo más bonito, porque yo me había ido siendo diseñador gráfico chiquito, ¿no? Y pues ya cuando vuelvo, Juana me dice, pues tú ahora eres el líder de los diseñadores. Y eso es bien bonito. Es bien, bien, bien bonito. Claro, es retador. O Es sea, a ti te retador. gustan, parece que te gustan los retos. Es chévere, es bien bonito. Y pues bueno, ahí en Treetop conocí personas maravillosas. Personas que me hicieron entender la vida diferente. Y es cuando comienzo a darme cuenta que me va bien trabajando con mujeres. En Treetop eran solo mujeres. Y era chévere, era bien, bien, bien chévere. Estoy en Treetop y en algún momento de mi estancia en Treetop ya pasaron años. O sea, el esposo de una ejecutiva que trabajaba en Treetop, Eduardo Carvajalino, me pide pues, que están contratando en Sancho y me pide el portafolio. Bueno, y para ti, ¿qué era Sancho en ese momento? Uf, Sancho era una agenciota, era gigante de El Google de clientes. hoy en día, todos quieren trabajar en Google. Sí, Sí, ellos de sí, sí, agencia. sí, sí. Me gustaba, tenía una forma diferente de hacer las cosas, era chévere. Yo tengo un tío abuelo, un hermano de mi abuelito Leonel, que trabajó en Sancho durante 21 años como ilustrador.
En ese momento las agencias tenían los ilustradores in-house, los retocadores in-house, todo era in-house. Entonces, pues, que el tío Humberto era de Sancho y pues, eso era wow. Y él había trabajado en grandes agencias de publicidad. Pues trabajó cuando existían, claramente. Entonces, trabajó en Ponce de León, trabajó en Atenas BBDO, que luego se fusiona y se vuelve Sancho BBDO. Entonces, él había estado en esos grandes agencias, pues, grandes Tenías ese y referente. para mí era chévere, y parte de que yo haya estudiado diseño gráfico era por él, porque yo en algún momento en su casa vi una mesa lleno de marcadores de podcast y yo quería de podcast y Curicolor y yo quería eso en mi vida. Al final no me fui tanto por la ilustración, por otros lados. Pero ya le ilustras a nuestros hijos. Tenemos que mostrar cuando Pedro Gabriel le piden un dibujo a la mamá. Entonces fue bonito, fue chévere. En ese momento no me contrataron, cuando yo le entregué el portafolio, nunca me contrataron. Y pasó mucho tiempo, mucho tiempo, pasé mucho, digamos que un par de, tal vez meses, quizás un año. Y en el 2006, si no estoy mal, sí, 2006, alguien le dice en Sancho como, oiga, estoy buscando un diseñador, ¿quién necesita un portafolio? Si hay portafolios. Y Carvajal dice, no, pues yo tengo el portafolio de un man que no ha venido a reclamarlo. Lo Y máximo. se lo pasa a una persona también muy especial en mi vida, que es Alejandro Morales, Alejito Morales. Yo le digo el padrino mágico. Entonces aparece Alejito Morales, me entrevista y pues ahí entro a Sancho BBDO. Entro con mucho miedo. Es como, a ver, es como haber saltado, mentiras. Es como haber llegado a otro lugar. Mientras en Treetop Rocket, Juana me consentía muchísimo. Yo era su protegido. Acá era uno más. Y las cosas se dan difíciles. Los primeros meses son complicados, hacen reajustes, se mueven personas. Pero con un movimiento interno que hubo en la agencia, me dieron una oportunidad brutal. Una oportunidad que hoy se la sigo agradeciendo a Dios. Me dieron una oportunidad de ser director de arte ya más grande, de trabajar con una dupla súper tesa. Bueno, y en ese punto, como para que la gente y los que nos están viendo, escuchando, que también hace parte de esa generación, estuviste detrás de marca país de Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Todos tenemos esa propaganda en la cabeza, todos tenemos ese Ese eslogan, comercial. ese comercial. Cuéntanos un poco eso qué significó para ti y ya aterrizado también a tu ser y a tu parte emocional, porque ahorita dijiste la palabra clave que nos une, se llama Dios. Y queremos saber cómo empieza a jugar ese rol en tu vida tan importante. Bueno, como se dan las cosas, llego a trabajar con un personaje que es brutal, que hoy es un gran director creativo que se llama Alejandro Bermúdez, Chuy, y con él se logra gestar Colombia el riesgo es que te quieras quedar de la mano de todo el equipo de planeación, de Sancho, de Marcelo Arango, de un equipo brutal y digamos que nace Colombia el riesgo es que te quieras quedar. Y eso para mí es súper bonito, me siento orgulloso de haber participado, me siento orgulloso de haber hecho parte de... Y viajaban por toda Colombia buscando a los La extranjeros, primera, recolectando la historia. yo estuve en la primera parte de ese viaje donde estuvimos recorriendo Colombia, que fue espectacular, donde hicimos cosas maravillosas, donde trabajamos con gente brutal. Dos historias que te han marcado ese viaje. Me caí de una moto. El ¿Cómo director de así? fotografía. Alquilamos una vez motos para darle la vuelta a San Andrés y mi moto se varó. Mi moto no prendía, no volvió a prender nunca. Bueno, entonces el director de fotografía de la campaña del comercial era un tipo, un motero durísimo, chispas. Y el man dijo, no, pues fue breve, yo lo llevo de la siguiente forma. Entonces lo que él hizo era poner su pie en mi posapié y pues me empujaba. Y en un momento perdimos el control de la moto y nos fuimos para el piso y ahí un accidente bien particular. Eso fue en San Andrés.
Entonces, bueno, un accidente ahí chistosísimo, pero pues nos caímos, nos paramos, nos reímos y ya. Otra historia de esa Y aventura, de otra los historia lugares, de ese viaje en Nuquí, en el Chocó. O sea, tenían que llevar todas las cámaras, todo lo que llevaban en lanchas, horas no, iba a decir en Sí, mar abierto, no, en sí, río sí, abierto, en mar ¿sí? abierto cuando fuimos a Nuquí en el Chocó para llegar a la isla, a la playa donde nos íbamos a quedar, la Joviseña, fue mar abierto, donde andamos súper chévere. Tengo un recuerdo bien particular, es que aparecieron delfines al lado de las lanchas y lanchas cargadas con equipos, cámaras, sonido, súper chévere. Y en ese momento Chucky Town tenía una canción buenísima que llamaba Somos Pacífico. Entonces yo estaba en el Pacífico, Te Somos sentías, Pacífico, somos y yo lo estaba Pacífico. escuchando y buenísimo. Estuvo bien, bien bueno. Ah, bueno, tú tienes eso súper particular y es que cuando llegas a un lugar siempre lo asocias con una canción, con una película, te identifica mucho, Sí, entonces hace mucho sentido. me encanta la música y por esa razón hago match de todos los lugares donde quiero estar. Entonces, digamos que como segundo momento, llegar a Nuquí en el Chocó, yo desconocía esa parte de mi país, pues como desconocí muchas otras, yo estuve en Providencia, estuvimos en Llegaste en helicóptero Santander, a Ciudad hubo Perdida. muchísimas Ujú. cosas brutales que al final me enseñaron mucho. Y, por ejemplo, esto de llegar a Nuquí, al Yocó, o sea, yo creo que era tan lejos que ni los zancudos llegaban, era tan chévere que no había energía, no había nada, fue maravilloso, fue espectacular. Y en algún momento la señora nos dijo que el almuerzo iba a ser atún con algo, no me acuerdo ahorita, atún con algo. Y Y yo, uno se wow, imagina la latica, no, ¿no? bueno, sí, Algo pues así, yo nunca había comido atún, sí, nunca había en mi vida había comido atún, pues, ya era grande, nunca había comido atún, no sé, atún con el corte de atún. Cuando, como a las 10 de la mañana, vuelve su esposo con un bichote así gigantesco, un atún gigantesco, y yo era como, wow, eso a mí me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ver ballenas, vimos ballenas. Entonces, pues creo que En este momento, del Oscar literal de San Andresito al Oscar de Sancho, ¿cómo era tu forma de ser? ¿Tú qué sentías personalmente? yo creo que le pasa a todos y creo que me ganó la juventud, como el ímpetu de ser joven, entonces me creí Jack en Titanic, soy el rey del mundo, eh, creía que sí, que era el rey del mundo y que después de Sancho no iba a haber nada y que, eh, pues, no sé, subí como palmera y al final bajé como coco. Mira que ese punto es muy clave porque, claro, sentías que lo tenías todo, el sueldo, la empresa, el renombre, los premios, todo lo que estabas haciendo. Y yo creo que ahorita también te empiezas a identificar con lo que está sucediendo, de estos despidos masivos, después de una pandemia, estamos en una recesión, estamos con inflación, pues por los aires realmente estamos en una época de crisis. Crisis yo sí creo que es la palabra para todo lo que se está viviendo y cómo realmente puedes a partir de ahí como volver a empezar, volver a arrancar y sacar esa fuerza. ¿Cómo es que Oscar sale de Sancho? ¿Y cómo puede volver a tener fe en un nuevo comenzar? Sí, yo creo que, como te digo, habíamos viajado a Cannes, yo había estado un año antes en Australia, nos habíamos ido a filmar, a hacer unos comerciales a Brasil, Argentina, entonces tú decías como, wow, Estados Unidos, o sea, como, wow, el rey del mundo, ¿no? Creo que me comí el cuento y me comí el cuento mal. Y, y hoy te puedo decir que yo fui artífice de mi salida de Sancho. Sí, claro, pues tú te labras tu propio destino siempre. Y fui artífice de mi salida de Sancho, eso fue en el 2011. Y al final me voy en medio de un despido masivo. Me voy en medio de Los un despido, patrones cíclicos, ¿no? de un despido masivo. Entonces, siento que no me voy por malo, no, porque salieron muchas personas buenas y me voy a aventurar
a tratar de crear algo en mi vida Yo quiero que me extraño. describas, yo quiero que te vayas al 2011, a ese momento en que no sé si llega un correo, una carta de renuncia, un fax. Ah, no, mentiras. Eh, ¿Qué sentiste? No, se me acabó el mundo, se me acabó el mundo. Y creo que yo fui, ¿Lloraste? yo fui, ¿Gritaste? yo creo que yo cometo un error. Yo creo que yo cometo un error. Estábamos en medio de unas capacitaciones en Illustrator, no se me va a olvidar. Y esas capacitaciones las estábamos tomando en un edificio donde quedaba otra de las agencias del grupo. Se estaba tomando tan chévere. Me llamó uno de los vicepresidentes creativos. ¿Dónde anda? No, pollo, caiga a recursos humanos. Y pues caiga a recursos humanos, después te vamos a echar. O Entonces, sea, y no te olías nada, cero. pues, claro que me lo olía. Entonces yo llegué, creo que con el ímpetu errado de juventud. Yo entro a la El sala, el ego. ego, tal cual, el ego. Llego, entro a la sala, eh, ni siquiera los dejo hablar y lo que digo es como, yo ya sé que me van a echar, pues échenme entonces. Y hay una palabra muy chévere de uno de los vicepresidentes, de Pepo, que admiro muchísimo, y a Giovanni también. Y Pepo me dice, marica, pues no le estamos echando por malo, le estamos echando pues porque tocaba echar a alguien y pues le tocó a usted. Entonces comienzo yo a darme cuenta de la ruleta de la vida, de que la vida es eso, es una ruleta, es un juego y que hay que saber jugar. Y justo años, muchos años después, casi 2011 a 2023, 12 años después, escucho en una charla de Tony Robbins, en el Unshakable de Tony Robbins, escucho que hay que ser muy estratégico en la vida y que, como en el ajedrez, tú tienes es que ser el jugador y no una ficha del juego. Y creo que eso lo vine a entender hasta hace muy poco. Bueno, ese tema es muy clave porque entonces, bueno, tú sales, me imagino que de un choque durísimo, también conociendo pues lo racional que eres y lo difícil que te cuesta también tomar esos riesgos cuando tienes algo tan seguro. Y entonces te vas a ser ese jugador y emprendes. Me voy a hacer ese jugador, emprendo con todo el desconocimiento del mundo, emprendo con, con dos, con dos amigos que ya tenían algo y, y al final se vuelve un desastre, se vuelve como crónica de una muerte anunciada. Pero son años chéveres. O sea, no te voy a decir, es lo más malo que me ha pasado en la vida. No, son años chéveres. Son años en los que aprendo, entiendo cómo funcionan las cosas y entiendo qué quiero para mi vida y qué no quiero para mi vida. Creo que La ya pasas bueno, la paso bueno, quiebras, que pues más que quebrar es que pues, lo que tenías lo quebrar es el pudiste pico. O sea, quebrar es el pico. O sea, me quedo. O sea, si salgo de Sancho con un carro, una liquidación, plata, cuando termino lo otro, pues ya no tengo es nada, ni carro, ni liquidación, ni nada. deudas. Deudas, muchas deudas. Y, y la vida hace cosas maravillosas porque cuando estaba con mi emprendimiento, me llaman de una universidad, de FABA, de la fundación de FABA, y me llama, Te enrolas en y me ese llama la mundo. atención porque tengo un amigo que dictaba clase ahí, y él ya me había invitado, y entonces necesitaban una persona para dirigir el programa de publicidad y de diseño gráfico, y entonces pues, me dicen, pues, usted es un duro en eso, usted puede, y bueno, entonces acepto un reto que es dirigir una Es un facultad. reto. Y no me quedó grande, pero es difícil, muy difícil. Hice lo que pude. El resumen de Ese ese es el paso, por resumen de favor. ese paso por FABA. Hice lo que pude. eh, y después, pues ahí en FABA pasaron un montón de cosas chéveres con los profesores. Unos me querían, otros no me querían. Fue divertido, fue bien interesante. Claro, Logré pero te enrolas en el mundo de la de la docencia y ahí docencia. duras muchos años compartiendo Sí, ese don. es chévere Es porque un don que tienes.
Sí, esa parte es bonita porque luego por una amiga del barrio que estudiaba publicidad en la Sergio Arboleda, ella me dice, oye, están contratando profesores. ¿Quieres que te presente a la directora de la facultad? Y yo, bueno, yo ese año había estado en el Congreso de Publicidad en Cartagena. Y ese año en el Congreso de Publicidad de Cartagena paso hojas, toco puertas, toco puertas, toco puertas, hablo con gente, toco puertas, toco puertas. Y a ella la conozco en una de las fiestas publicitarias. Entonces conozco a Nancy, fiestas publicitarias, chévere, ¿no? Y le cuento de mis ganas de hacer algo, de dictar clases. Yo ya venía dictando en FABA, bueno. Y me dicen que si una reunión, yo me reúno con Nancy, hablamos, tocamos un par de temas y ella me dice, mira, necesito profesores para 3 materias. Diseño básico, en ese momento se llamaba diseño básico, la otra era como diseño por computador y era Illustrator y campañas offline. Y entonces me ofrece esas 3 materias y yo digo, pues, hágale. Probemos. Claro. Y me enrolo con la Sergio Arboleda. Comienza ese viaje por la docencia que FAO había dado y comienzo en la Sergio Arboleda. Pero además ese comienzo por la Sergio Arboleda trae algo bonito y es como yo había estado el año anterior en el Congreso de Publicidad en Cartagena, muchas de esas hojitas de vida o de esas charlas que sembré comienzan a dar frutos, a dar frutos, a dar frutos. Y uno de ellos me llega justo antes de la Semana Santa de ese año. No lo tengo tan claro, la verdad. Porque no es mi prima, pero yo la amo como si fuera mi primita, y no sé, prima, la Pichu, Kate Gutiérrez. Ella me dice, oiga, están buscando un director creativo en Innova. Y pues tiene que ser un director creativo que sea digital. Un puto es en digital. Y yo, wow, muy bueno en digital. Qué pena. Muy bueno en digital. Y yo, wow. En ese momento, yo ya no tenía emprendimiento, porque en diciembre del año anterior, pues todo se había ido a la ñoña. Todo se había ido a la ñoña. Todo. Entonces yo ya no tenía nada que perder. No tenía nada que perder y yo, venga, me postulo. Bueno, ahí te voy a parar. Quiero saber cómo está tu parte espiritual ahí. ¿Quién es Dios para ti? En ese momento, Dios era un jugador. Era un jugador. Digamos que mi parte espiritual fue muy chévere durante el colegio, pero me alejo de Dios. Me alejo de Dios en décimo y 11 para mí. Pues, bueno, ahí hago un breve resumen. Oscar estudia en un seminario, entonces obviamente pues tiene toda esta cercanía, toda esta influencia, su familia, sus abuelos son católicos, creyentes realmente, entonces creces en ese núcleo y ahora sí síguenos contando ese paso. Entonces me alejo de Dios porque me doy cuenta de cosas que no me gustan, ¿no? Sí, a ver, yo no creo que Dios quiera que pase esto en la vida de la gente. Peleas, comienzo a agarrarme con Dios. Y en esa agarrada con Dios de todos esos años, saliendo del colegio, trabajando, Sancho, Innova, cuando yo quiebro, pues cuando me sacan de Sancho, cuando me despiden, yo comienzo a hacer una búsqueda espiritual, ¿no? Entonces, pero una búsqueda espiritual, que eso todo el mundo se va a reír. Entonces yo hago una búsqueda espiritual porque siento que algo me hace falta y que me está yendo mal. Entonces, ¿no? Entonces, me está yendo mal, pues porque algo me hace falta, ¿no? Entonces busco ayudas de personas, de brujas. Que le lean ahí el tarot del chocolate, el cigarrillo, todas esas vainas, todo eso. Llego a eso, entonces veo que por ahí no es el camino. Nueva era, no, pues tampoco es el camino. No sé, como un montón de cosas. Y digo, de pronto es la... Y hasta otras iglesias, ¿no? Allá voy. Entonces digo, no, venga, tal vez es Dios. Entonces necesito a Dios. No necesito ayudas terrenales, sino necesito una ayuda
grande. Entonces, Dios, pero cualquier Dios, ¿no? O sea, no Dios, no el man bacán, no el man, como le digo yo, ¿no? Sino cualquier Dios. Entonces, apareció. Entonces, comencé, visité hinduistas. Chévere, pues no me pareció tan divertido, pues porque son muchos, entonces muchos y todos son castigadores. Entonces dije, pues esto no es tan chévere. Entonces digo, no, pues hablemos de... en ese momento llega a mi vida eh, un libro muy chévere donde hay una parte de una frase de un famoso que dice que Dios es como el agua, que está en los mares, en los charcos, en los ríos, en el agua, en la sangre, en el sudor, es que está en todos lados. Y yo digo, ok, sí, Dios está en todos lados. Y comienzo a buscar en diferentes cultos religiosos. Entonces voy a los testigos de Jehová, no me convence. Voy a los cristianos, como que chévere, ¿no? Bacano, así chévere, la alabanza, tan. Al final uno salía y eso era como un desfile de modas. Interesante. Además que fui a la iglesia de moda en ese momento. Entonces, chévere, ¿no? Ok, pero tampoco era. Fui a la iglesia ortodoxa. Y eso me pareció tremendo, tremendo. Creo que eso me comenzó a mover más, entonces como la iglesia ortodoxa, estuve con los evangélicos. Cuando un día me pongo a sentar a hablar con mi abuelita, justo semanitas antes de que pasara todo esto de la llamada de Innova, y me dice como, oiga, ¿por qué no va a la que siempre lo ha querido y lo ha adoptado? Y yo, ¿cuál es esa, abuelita? No, pues la iglesia católica. Pues está bueno. Sí, vamos, vamos. Y había un sacerdote súper Y a la del parcero. barrio Y a donde la del barrio, sí, a la del creciste. barrio donde yo crecí. Entonces fui y había un sacerdote que era un bacán. Un bacán. Y, y fue reencontrarme otra vez con Dios. Fue darme cuenta de que era necesario todo lo que había vivido para volver a llegar al lugar donde debía estar, que era con Dios. Y con Dios en esa comunión tan bonita y en ese espacio de la iglesia de toda mi vida, de la iglesia del barrio. Entonces fue bonito. Estuve ahí como que fue bien chévere para mi vida. Y llega esa llamada y luego Semana Santa, entonces como que, wow, la reflexión, ¿no? Entonces creo que era de las primeras veces en mi vida que tomaba la Semana Santa como un espacio de reflexión para entender qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien, cómo le estaba cagando, ¿no? Bueno. Y entro a Innova. De las varias propuestas que tuve, la que me gustó más fue Innova. Y entro a Innova como director general creativo a trabajar en digital, algo que Con una jefe que tuvimos también acá, gracias a ese trabajo en nuestro con podcast. una jefa espectacular, Caro Angarita, que fue brutal. Caro en ese momento ya no estaba, digamos que, en el día a día de Innova, porque ella ya era la presidenta de CJ, pero digamos que era una figura para nosotros los innovitas, como decíamos con Mota, otro parcerísimo, era una figura clave dentro de Innova y dentro de todo lo que se hacía en Innova. Vamos a hacer una pausa, porque ahora queremos conocer realmente cómo Dios cambió tu vida y ahora de quebrar, de ser realmente en el tablero, de ser un peón, te vuelves el verdadero jugador de tu vida. Ya volvemos. Bueno, ya volvemos a conocer lo que es tu vida hoy y que tú nos cuentes cómo te sientes, qué piensas de esa vida que tienes en la actualidad, pero cómo llegas de Innova a seguir siendo un peón que se va a mover por muchas partes de ese tablero, a convertirte en jugador, en dueño de tu destino, pero teniendo también a Dios como centro de tu vida. Cuéntanos. Bueno, entonces
pasa algo bien importante y es que, claro, yo entro a Innova, me comienza a ir normal. O sea, lo que yo digo siempre, para mí acomodarme a los nuevos trabajos me cuesta. Hay trabajos donde fluyo, llego y como pez en el agua. Entonces, donde he logrado cosas chéveres, entonces me cuesta. Llego a Innova, me cuesta un tiempo, pero después esa vaina funciona a las mil maravillas, pero a las mil, a las mil, a las mil maravillas. Y cuando yo estoy en Innova, digamos que estoy bien, estoy chévere, pero como que me vuelvo a olvidar de Diosito, como que, ¿sabes? Como que el éxito que me estaba dando Innova hace que otra vez me olvidara del man. Y hay una persona en Innova, se llama Dianita Garro, que le decía el Barbas, le decía el Barbas. Y creo que hablar con ella, como que muchas cosas con ella hacen que yo vuelva como a reaccionar, a reaccionar. Y llega el año, este sí lo tengo clarísimo, el año 2014. Y en el año 2014 pasan en mi vida muchas cosas que me, que me ponen chévere, que me ponen, sí, que me ponen hype. Y es, comienzo a tener una relación mucho más cercana conmigo. O sea, como Oscar Bejarano, a encontrarse con él, a volver a hacer las cosas que le gustaban, a volver a hacer cosas que le parecían chéveres y, y me vuelvo a encontrar con Dios. Me vuelvo a encontrar con Dios porque Él había estado ahí siempre, no me había desamparado, ¿sabes? No me había quitado su manto protector, pero me la había puesto más difícil. Y ese 2014 me sonríe brutal. Me sonríe brutal como desde abril. Me comienza a sonreír tremendo. O sea, esa vaina es brutal, 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 brutal. Felicidad, 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 felicidad. En diciembre decido darme un regalo de amor para mí mismo y, y me vinculo como staff de un programa de liderazgo y adicionalmente pues conozco a la que hoy es mi esposa, aquí la tienen al frente, ella. Entonces Presente. ahí ya estaba jugando Dios en mi vida de una forma bien interesante, bien chévere. Yo había sido caminante de Maús y había sido espectacular, pero lo mismo, como que ¿Lo seguías viendo allá? sí, como que se me Lejos. olvida que el man está cerquita y que el man es un bacán y que quiere estar contigo y que te quiere ayudar y que te quiere dar muchas cosas. Entonces, ese 2014 pasan cosas maravillosas, pero el 2015 es un año de un giro total en mi vida. Yo siempre había dicho que si yo no tenía hijos a los 35 años, yo no iba a tener hijos. ¿Y ahí en cuántos años estabas? Ya 34. 34. Vivía con sus abuelos en la casa porque le gusta estar bien. Si puede Sí, estar no cómodo, sé cómo es, porque se va a porque me voy a incomodar. incomodar, así de fácil. Yo vivía súper cómodo con mis abuelos y pues yo lo que te digo, yo tenía a Dios, Dios estaba ahí, Dios estaba como presente para mí en muchos momentos. Y ese 2015 me trae cosas maravillosas, me trae Innova en un momento muy chévere, me trae pues una relación ya con Cami formal desde enero, me trae seguir dictando clases, seguir haciendo super cosas, super tesas, ya no solamente era la Sergio Arboleda ni Ariandina, ya eran más universidades donde yo trabajaba, estaba en la EA, o sea, o sea, comienzan a aparecer nuevamente, como yo decía, todo lo que yo había sembrado antes comienza a aparecer, 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 aparecer. Y aparece no un milagro, no es un milagro, aparece una acción de humanos y de Dios. Aparece Gabriel en mi vida. Entonces, Gabriel en mi vida ya, Nuestro primer hijo. nuestro primer hijo, ya me Nuestro centra, enviado. ya me dice, a ver, mire, viene Gabriel y es un ejemplo para ti. Y el tiempo comienza a caminar
nos vamos a vivir con Cami, nace Gabriel. Pero hay algo en mi vida que me parece bien interesante y es que si bien tú tienes a Dios en tu corazón, en tu vida, Dios no estaba en mi matrimonio, ¿no? Entonces, era como esa dualidad, ¿no? Entonces, no, sí, Dios está conmigo, pero Dios no está en mi matrimonio, en mi relación. Entonces tú dices como, acá falta algo. Y faltaba algo porque tuvimos muchos problemas. Muchos. Yo cambio de trabajo recién, pues digamos que en el 2017, 16, perdón, 2016 cambio de trabajo, me voy para otra agencia con unas expectativas altísimas y cuando llego a esta agencia las expectativas se caen para mí y se caen para los dueños de la agencia. Entonces, por mutuo acuerdo, 3 meses después de haber entrado, les decido que me echen, Que no era ahí. que no era ahí. Y todavía me acuerdo la frase es, oye, yo no quiero estar acá y usted no me quiere tener acá, échame. Y sí, me echan. Fue chévere. Yo salgo de esa agencia un martes. Era difícil, era duro verte con tanto estrés, Y con tanta triste. Era la primera tristeza, vez que yo era por más triste. dinero, porque Sí, sí era claro. la verdad. Sí, era plata, era un montón de, pues no un montón, pero sí era Sí, mucho, claro. era plata, mucha plata. Y al final, yo era triste, era la primera vez que yo era triste en una agencia. Pues porque cuando duré 21 días en la otra agencia no era porque estuviera triste, era porque yo sentía que eso no era lo que quería en mi vida. O sea, ese tipo de publicidad y eso que hacían ahí no era lo que yo quería. Pero aquí yo era triste, no era feliz. Y justo ahí me encuentro una foto que le había tomado a un expositor, a un conferencista en una campaña, en un sitio, que él fue la última persona que me entregó, él me entregó un premio de publicidad y la frase decía algo como, si no te gusta, o sea, si no te sale, si no te gusta este brief, haz el siguiente, si no te gusta el siguiente, haz el que sigue, pero si no te gusta es porque debes cambiar de agencia. Entonces, pues tomé la decisión, me cambié, como les decía, un martes, y ahí Dios estaba conmigo y el miércoles tengo una entrevista y el viernes comienzo a trabajar en Fluid, que para mí fue brutal. Fue uno de los espacios más bonitos de aprendizaje que he tenido en mi vida y uno de los espacios más chéveres donde conocí gente maravillosa y donde puedo decir que tengo amigos. Está chévere. Puedo decir que tengo muy buenos amigos. Entonces, pero claro, mi parte profesional estaba solucionada y yo dictaba clases y yo hacía y deshacía, pero pues mi parte de pareja y con mi hijo no existía. Y es así como en el año 2018 tengo otro cambio de trabajo. Paso a trabajar a una agencia mexicana en la que me va muy bien. Amé ese trabajo con esa agencia. Pero también tomo la decisión de casarme. De, oiga Camila, venga, casémonos. Metámosle una bendición a esta vaina y pongámoselo en manos de Dios. Y así es como decidimos casarnos. Si ustedes buscan en YouTube pedida de mano Silvestre Dangond, búsquenla. Cásate conmigo. O sea, es real. Es real, es real. Silvestre Dangond cantó Cásate conmigo. Pero ahí es porque tiene esa capacidad ya de creatividad, No, adversidad. mire, Creámosle a la loca de la mujer que tengo sí, creámosle a Camila, creámosle y a la y a suegra. mi suegra. Creo que el universo, ese día, o sea, si algo dice, no, es que el universo se alineó, Dios estaba de buen genio. Miren, ese día pasó todo eso. Los planetas se alinearon, Diosito amaneció feliz conmigo ese día, solo me veía él, el resto del mundo para Diosito no existía, mandó su cuartel de ángeles, o sea, todo se configuró ese día y le pedí la mano a Cami y nos casamos un 29 de diciembre a las 8 de la mañana. Y nos casamos con el que Dios nos había mandado para que nos casara. Sí, y con la persona perfecta, Monseñor Alirio, que pues,
un ángel que hoy está cuidándonos y que nos casó y que hizo que una bendición llegara a nuestra vida. Bueno, y yo ahí te quiero preguntar, en esa etapa, la fundación ya existe, tu esposa ya tiene la idea loca. ¿Tú cómo veías eso? ¿Lo veías como desde allá? Yo proveo en mi casa. ¿Tú cómo veías eso? Sí, yo lo veía, pues, a ver, yo en cada clase, en cada charla, en cada reunión que yo tenía, yo hablaba de la fundación de mi esposa. Entonces hablaba de tu fundación. Y yo siempre, no, que mi esposa tiene una fundación. Y siempre contaba, pero nunca me veía como un actor dentro de la fundación. Me veía como un proveedor para que la fundación siguiera andando, ¿sabes? Entonces, como el man que pues, trae la plata para pagar los servicios. Bueno, pero todo cambió cuando, Cami, cuando te ganas un premio y te vas para Israel. Te vas para Israel y comienza todo a cambiar. Ya te habías ido a España con el BBVA. Y ahí me había llevado a Gabriela, a mi mamá. Tú no puedes Yo no te acompañarme podía. a ninguna de No, esas porque yo cosas. me había ido para El Salvador a dictar clase. En El Salvador también hay algo como... El Salvador hizo cosas muy bonitas en mí de encontrar respuestas, muy, muy, muy chéveres. Y comienzas a hacer cosas maravillosas tú. Y me fui a Israel. Y te vas a Israel, Te quedas solo me con quedo solo Gabriel con por Gabriel primera por vez. primera vez, me quedo solo, la pasamos buenísimo y descubro que me estoy perdiendo algo. Porque yo me quedo con Gabriel y yo negocio con mi trabajo. Pues yo dejaba a Gabriel en el colegio y yo me iba para la oficina y después yo me venía a hacer home office aquí a la casa y pues con Gabriel. Y descubro que me estoy perdiendo de algo. Y aparece uno de los mejores regalos de cumpleaños que he tenido en mi vida, de los mejores regalos de cumpleaños, y es, a Cami le dicen, oye, te invitamos a la ONU. Y Camila, bueno, yo me voy para la ONU, pero con mi familia. Y pues Cami tiene los tiquetes, ella compra y yo compro, y tengo un montón de millas, no se me va a olvidar, tenía un montón de millas. Y canjeo mis millas por ese tiquete para ir a la ONU a Nueva York. Y entonces justo cae para mi cumpleaños. Y ahí suceden cosas mágicas, 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 mágicas. No había nevado, no había hecho nada y el día que llego neva. Salgo de Colombo Circle de la estación y el Central Park es blanco y lloro y digo, esto es gracias a Dios. O sea, primero, gracias Diosito por darme darme una bienvenida en Nueva York como la había soñado, Como de como de película. película, mi pobre angelito. O sea, para mí eso fue mágico. Gracias Dios. Luego vas a la ONU, yo me quedo con Gabriel en las calles de Nueva York y yo recorro las calles de Nueva York con Gabriel, me pierdo. Bueno, yo ahí les cuento que yo todas las navidades, mi deseo era que Oscar trabajara conmigo en la fundación. O sea, yo lo veía tan brillante para otros, tan brillante con todas sus propuestas, pero él siempre me decía, es imposible. O sea, ¿cómo vamos a vivir? Entonces me pierdo en Nueva York con Gabriel, un coche. Y tengo una amiga, Chandra Orsini, que ella me dijo, hey, en Nueva York todas las calles van solo para un lado o para el otro. Solo hay una calle que es para un lado y para el otro. O sea, solo hay una calle que tiene los dos sentidos. Me guío por esa calle que tiene los dos sentidos y yo, espere, por acá, si camino pases hacia este lado, llego, bueno. O sea, sabía dónde estaba. Pero en esa perdida, Gabriel no había visto la nieve. Y pues ya estaba saliendo el sol, ya la nieve se estaba derritiendo. Y yo le digo a Diosito, oiga Diosito, déjeme ver la nieve para que Gabriel la vea. Y como por arte de magia, por arte de Diosito, eh, hay un edificio que ni siquiera es el nombre de ese edificio, no sé. Si veo tal vez alguna película de pronto sale. Yo veo que no hay guardia, no hay celador, no hay nada, y yo miro hacia adentro y hay como un parquecito en la mitad del edificio y hay nieve. Hay árboles llenos de nieve, hay nieve en el piso. Yo no lo podía creer y comienzo a caminar y pues Gabriel toca la nieve, todo,
Y llega un guardia de seguridad y le pregunto que dónde queda el Central Park. Y él me dice, uy, el Central Park queda para atrás y una cuadra, 2 cuadras, una cuadra más hacia abajo. Y yo, entonces me devuelvo, entro al Central Park por una de sus entraditas que nunca volví a entrar por ahí, pues porque nunca volví a estar tan lejos del Central Park, pues de la entrada por la que siempre entrábamos al Central Park. Y cuando entro, uy, es mágico porque el Central Park está blanco, lleno de nieve. Hay una foto de Gabriel con su carita de asombro de la nieve, la mía. Y solo puedo darle gracias a Dios. Como me pierdo la noción del tiempo. Y ya es hora de que Camila salga de la ONU. Yo, ¿dónde están? Y me devuelvo a... Ya sé más o menos dónde estoy, ya lo logro. Me demoró mucho tiempo desde el Central Park a la ONU, creo que caminando eran como 25 minutos, media hora, no sé. Tal vez estoy exagerando, tal vez estoy diciendo mal, no me acuerdo. Pero caminé por lugares maravillosos, maravillosos que nunca había visto en mi vida, que solo había visto en películas por la Quinta Avenida. Y digo, ¡wow! Y después volteo, bueno. Llego, salimos con Camila y lo primero que le digo es, oye, tenemos que ir al Central Park. Y ella me dice, ¿por qué? Y yo, porque tenemos que ir al Central Park. Y fuimos al Central Park y para mí fue mágico. Creo que ese viaje a la ONU, a Nueva York, hizo clic en mi vida. No, y Pero, lo curioso es que fue el único día con nieve, ya no hubo más, estaba helado, o sea, sí había mucho frío, pero no hubo nieve ningún nunca día más hubo más. nieve, entonces se caminaba tranquilamente para Sí, disfrutar todo. no hubo más nieve. Bueno, ¿y Y qué pasa? ¿Dónde está ese hito en tu vida? vamos, día de mi cumpleaños. Vamos a, primero, pues a mí me encanta todo, a mí me encanta la guerra. Pues la guerra, no hacer la guerra, sino la guerra, la historia, Defender por la guerra. defender por la guerra, las historias de guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las guerras Corea, las guerras en nuestro país. Pues, todas las guerras me parecen súper interesantes, toda la estrategia que hay. Y hay un museo, se llama Independent, Independent, sí, creo que sí, el Intrepid, es que Independent, el Intrepid. Y es un museo donde hay un portaaviones y un submarino, como dice Homero Simpson, atómico de la Guerra Fría. Y vamos ese día, y ese día solamente íbamos a estar media hora, o sea, yo que media me iba a hora meter a un a un museo museo de guerra, pero nos hemos gastado 5 horas. 5 horas. 5 horas. Y yo lo veía tan feliz que... además, miren, ese día se me olvidó que yo no sabía inglés. Y aquí yo les cuento no es que yo no sepa inglés, es que Camila ahorita decía, necesito que Oscar cuente algo que nadie sabe. Allá va, no lo puedes decir todavía, Todavía no lo sino voy a decir. como él está explayado feliz porque me encanta, ¿no? Así es, no, pero yo no tengo nada que contar y miren, acá nos pueden dar 3 horas de podcast. Entonces, estuvimos ahí, salimos, celebramos mi cumpleaños y decidimos ir a Times Square. Times Square. Y vamos a Times Square y para mí Times Square era como ¡ah! La locura. Y en Times Square hay un muro de wish list, de listas de deseos. Entonces la gente se acercaba, cogía un papelito, escribía y lo pegaba en el wish list, Miren, yo no sabía que mi hijo Gabriel escribía. Primera vaina mala, ¿no? Y Gabriel escribe que mi papá trabaja en la fundación y que lo pueda ver. Uf. Ese día, ay, güey, madre, qué duro eso, qué duro. Pues porque yo nunca veía a Gabo, No, Oscar salía 5 de la mañana de la casa, llegaba a la casa a 11 de la noche porque tenía 3 trabajos para pues poder obviamente solventar todo y nunca pude estar en nada. Yo sabía que con él no contaba. Mi mamá, el padrino, o sea, eran los que me acompañaban a mí a todas partes con todos los temas de la fundación y el papá no pudo estar. Entonces, eso para mí fue como un clic, me lo quedé. Y es extraño, ¿no? Es bien extraño porque yo decía, bueno, Diosito, dame pruebas, ¿no?
Y Diosito me las tiraba Yo todas. creo que era ya como El viaje a Nueva York, el viaje a Nueva York, más. Gabriel, y esa vaina se va complicando. Y yo le digo, eso es la primera semana de diciembre, nos devolvemos a Colombia, y yo le digo, una vez una charla con Cami, entonces le digo, no, pues ven, que Diosito me mande otra prueba. Si me manda otra prueba, renuncio. Es que ahora sí, Ahora porque sí, como son hombres, sí. y obviamente Oscar es la parte racional de esta familia, ¿no? Entonces Diosito, Diosito en su maravillosa sabiduría manda otra prueba, y es cuando le dicen a Cami que gana Wildlife. Entonces, pues ya claro, ganó Wildlife. Ya Diosito la tenía más clara que quién sabe qué, y pues me acuerdo que llego a Bogotá y le digo a mi ex jefa, gran amiga, Joana, digo, yo voy a renunciar, me voy de Another Company, me voy de la agencia, voy a trabajar con Camila, con la fundación, con todo. Y se comienzan a dar cosas maravillosas dentro de la fundación, pero maravillosas, maravillosas, maravillosas. Oscar, ¿dónde encuentras ese valor para renunciar y dar el salto al vacío que en ti era muy difícil? En creer en Dios, en confiar en Dios. Confiar, confiar. Yo todo lo decía, no, la plata no llega. Entonces, de un momento a otro, cuando Dios me muestra tantas pruebas de tantas cosas que comienzan a aparecer, viaje a la ONU, texto de Gabriel, ganar Wildlife, la primera vez que quedas nominada a Mujeres CAFAM, yo decía, espera un momento, aquí esto no me lo puedo perder y tengo que hacer algo, y debo hacer algo. Y renuncio, nos vamos para la feria de Cali, vamos al concierto de conciertos. Ojo a la fecha, enero 20, 2020, enero 2020. enero 2020, dictando yo clases, todo, cuando yo comienzo a tener sueños repetitivos con un ser en particular que nunca había visto en mi vida. Pues mentiras, sabía, sabía que existía esa persona, había leído y había escuchado mucho Ese de esa nunca lo persona. ibas a ver en la vida. De pronto sí. Y Diles quién. comienzan a hablarme de Pedro. De Santiago, Pedro. De Pedro. Y entonces todo era Pedro, 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 Pedro bíblico. Y de Sara, Pedro bíblico y Sara. Y yo le digo a Camila, oye, yo me siento mal. Me siento como cuando estabas embarazada de Gabriel, tú estás embarazada. Y ella, no, que no. Yo, que sí, que no, que no. Yo, que sí, me lo he soñado muchas veces. Y bueno, pasan cosas. Después yo entro a dictar clase a las universidades donde dictaba. Y una vez... Tú, yo en Cali bailando bachata, ¿sí ven? Pero eso es Yo iba a diciembre, eso decir, es diciembre. yo iba a decir cuando él dijo, cuando yo te pregunté qué te ha traído la salsa, dije, la bachata te trae un hijo. Estaba esperando el momento, le digo ahora, la bachata. Pero fue la bachata, no la salsa. Mentira, fue el concierto porque La hubo bachata, la salsa. bachata. La salsa calentó motores. Era el gran combo de Puerto Rico con Aniche. Uf, no, brutal. Y me voy a clase a una universidad un sábado y yo escuchaba, ya estaba más conectado con Dios, súper conectado con Dios. Estaba escuchando un devocional donde hablan de Pedro. Y yo, Camila, usted está embarazada, mira, hablaron otra vez de Pedro. Y pues cuando vuelvo de esa clase, ese sábado, de una clase de posgrado, Gabriel me entrega una prueba de embarazo que sí, estaba embarazada. Una gran amiga se viene y como, o sea, haga ya así una prueba de verdad seria, ¿no? O sea, ya deje de hacerse esas pruebas que le salen negativas. Sí. Ella se había soñado, mi prima se había soñado. Y Creo que Dios ahí nos había mandado a Dios nos nuestra había roca. mandado a Pedro. Y nos mandó a Pedro, nos mandó una roca porque ese chino es hijo de madres. Pedrito es candela y es fuerte. Pero ¿Cómo creas ese cimiento para decidir emprender nuevamente después de haber fracasado? nuevamente vuelvo a mi palabra mágica de Dios y es confianza. Me tendiste la mano, nuestra revisora fiscal nos tendió la mano y se dieron las cosas. Y miren, yo digo algo, la pandemia fue muy dura para muchas personas, para muchas, muchas, muchas Literal, ¿no? personas. Enero 2020, Oscar renuncia, vamos a subirnos en este barco los dos. Marzo, 16 de marzo, 2020. Nos comenzaba Encerrados el por el COVID. confinamiento.
Y para mí la pandemia fue una vaina brutal porque me enseñó muchas cosas. Dios dijo, pues mano, no lo voy a desamparar. Las clases, los cursos, las asesorías, todo, todo, todo. Y la fundación brillaron. Y ahí entendí que lo que yo debía hacer era confiar. No debía hacer absolutamente nada más, sino confiar y confiar y confiar y confiar. Oscar, ¿qué le dirías al niño de patines de San Andresito para reafirmar esa confianza? ¿Qué le dirías hoy? No, que todo lo que vivió, lo bueno, lo malo, era para estar hoy acá. Todos esos caminos los tenía que recorrer para estar hoy donde está hoy sentado aquí compartiendo todas estas historias con las personas. ¿Dónde estás hoy? Estoy en el trabajo de mi felicidad, en el trabajo de mis sueños. En diciembre conocimos a alguien que dijo, yo tengo el trabajo de los sueños. Y pues claro, él tiene el trabajo de los sueños para muchas personas. Viaja por el mundo a los mejores hoteles, a las mejores ciudades, come en los mejores restaurantes y escribe para una revista. Y pues claro, ese es el trabajo de los sueños para muchas personas. Pero yo tengo el trabajo de mis sueños, que es estar en la fundación, es trabajar con causas sociales, es trabajar al lado de mi esposa. Y tengo el trabajo de mis sueños cuando puedo ser papá a tiempo completo de mis hijos. Los llevas por la mañana al Los llevo colegio, del colegio, los recojo los al duermes. mediodía, los duermo, parcho con ellos, jugamos en la casa, los regaño, les doy el almuerzo. Tengo el trabajo de mis sueños porque estoy todo el tiempo con mi familia. ¿Qué le dirías a alguien que te esté escuchando, que esté pasando por un despido, que esté en un trabajo infeliz, que esté empezando a emprender y tenga pavor? Ayer hablábamos y yo te decía que siempre está el camino de la comodidad y el camino del riesgo. Pero a mí siempre me ha gustado el riesgo con control. Y es, si a mí me dicen, Oscar, tírese al mar, yo no me voy a tirar al mar ni a bala, porque no me parece tan chévere. Pero si me dicen, Oscar, tírese en paracaídas, o Oscar, salte de bungee jumping, o Oscar, póngase este chaleco que le van a disparar, pues yo lo hago, porque tengo control sobre muchas cosas. Y creo que tener control sobre algunas de las situaciones de la vida es que me ha hecho tomar ciertos riesgos. Y hoy la invitación es, tomen riesgos, tomen todos los riesgos del mundo, pero entiendan que ustedes deben también controlar qué pasa con esos riesgos. ¿Ustedes? ¿O a quién se lo dejas mejor en las manos de quién? No, espérate, ya voy para allá. ¿Por qué? Pues porque es que en algún momento Diosito, hay una historia de estas que se inventan, pues, yo no sé si eso haya pasado, pero se inventan y se inventan chéveres, y entonces era una persona que estaba en medio de un, ¿qué? De un desastre natural y dice, Diosito, sálvame, sálvame, Diosito. Y llega un bombero y el man, no, 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 todo bien que Diosito me va a salvar. Bueno, Diosito, 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 sálvame. Llega una lancha con la defensa civil. No, 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 es que no, Diosito me va a salvar. Bueno, Diosito, Diosito, sálvame. Pum, un helicóptero. No, no, es que Diosito me va a salvar. Y el man se muere. Entonces el man le hace el reclamo a Diosito. Oiga, Diosito, y usted no me salvó. Y Diosito dice, a ver, bobo, yo le mandé 3 opciones para que se salvara. Y usted decidió no tomar ninguna. Y aquí voy con tener el control del riesgo. Y es que Dios va a hacer por ti lo que tú quieras. O sea, Dios te pone todo sobre las manos. Todo, 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 todo te lo pone para que lo hagas. Pero es que tú tienes que ir donde tu control y tu talento te quieran llevar. O sea, nuevamente, vas a saltar al mar lleno de tiburones. Diosito me salva. No, pues Diosito ya le dio la opción de que no salte. Entonces, Y ahí yo quiero hacerte una pregunta y es, se me fue la paloma. Espera un momento. Es que la tenía la primera vez que me pasa. Me estoy acordando. Era muy importante.
mágica, ¿no? Ya, listo. Y yo te quiero hacer una pregunta muy importante. En lo largo del podcast decías que tú querías salir adelante y te ponías estas ideas creativas para hacer dinero. Te gustaba el Ujú. dinero. ¿Cómo dejas ese sueldo con bastantes ceritos al lado? ¿Y cómo hoy vives sin ese dinero como meta fundamental? Porque Diosito me dijo que confiara. O sea, de verdad, es sencillo. O sea, Dios me dijo, confíe, fresco. Revise dentro de sus capacidades cómo puede vivir igual que como vivía antes, con menos dinero y lo mejor, sin deudas. Y hoy vivimos mejor, más chévere, más relajados, pero por eso mismo, porque Dios te da habilidades. Y cuando yo hablo de tener en control las cosas, es utiliza las habilidades que te dio Dios para tener en control las cosas y vas a ver que Dios va a estar ahí apoyándote en la toma de esas decisiones. Antes de que nos cuentes eso que nadie se imagina de Oscar Eduardo, ¿no? Yo podría decirles también unas cuantas, pero realmente creo que primero es reconocerte porque eres un ser humano maravilloso, lleno de talentos, de dones, de un corazón enorme que te lo debes creer, ¿cierto? No eres ni feo, sí sabes inglés, porque fuiste autodidacta y aprendiste traduciendo canciones. Eres una persona creativa que encuentra la forma de tomar esos riesgos y eso te hace grande, te hace maravilloso. Hoy en día estás llenos de talento, haces asesorías de influencer, de marcas y estás ahí dando todo de ti, pero desde el servicio y eso es lo que te hace tan grande y tan valioso, que sirves a los otros con mucho, mucho amor. Y creo que es lo que muchos tenemos que aprender de ti que me has enseñado a mí. Muy, muy agradecida por ese regalo que me has dado. Y ahora sí, ¿qué es eso que no nos imaginamos de Oscar? Que yo sufro de pánico escénico. O sea, casi no le quito el micrófono. No, es verdad, pero ¿Cómo es? todo esto ha sido reacción de nervios. Todo esto ha sido por puros nervios. Yo hablo y yo sufro de pánico escénico. Por eso cuando tengo que hablar inglés, no puedo. Por eso cuando yo soy muy nervioso, o sea, yo soy tímido. De verdad, soy tímido. Oye, pero has salido a charlas con 1000 personas. ¿Cómo manejas eso? Porque, porque Diosito me ha entregado cosas que están en mi control. ¿Sí? ¿Bailas salsa antes o qué? Tras bambalinas, como para, No, tengo pavor, no. tengo pánico, pero No, aquí Diosito me da salgo. cosas, tengo dones que Diosito me ha entregado para no tener eso. Entonces, creo que ese pánico escénico y esa timidez han hecho que no parezca que yo soy tímido, pero pues que las personas que me conocen sí saben que soy tímido. Pues. Y además hay una cosa, pues yo no le puedo decir, este es otro tipo, yo no le puedo decir a mi suegra, hola Patricia, ¿cómo estás? No, eso está mal, me Él da es como, hola. pena, eso está mal, eso está muy, muy, muy mal. Yo soy muy tímido y te pánico y eso no se debe decir así, entonces yo por eso le digo, suegrita. Buenísimo. Yo les doy otros dos. Súper rockero, o sea, él va desde la salsa reggaetón hasta el rock así pesado, ya metido en Iron Maiden. Y jugador profesional de paintball, o sea, él sale los domingos de acá con sus marcadoras, vestido de camuflado, cual ejército que uno se imagina, les doy esos dos. Pero quiero que nos digas algo. ¿Cómo entender que Dios está presente en nuestra vida a todo momento y que no nos dé pena decir que Dios es el jefe de nuestra vida? Eso es difícil, porque Dios siempre está con las personas. Yo creo eso, ¿no? Entonces es la posición, o sea, es lo que cree Oscar Bejarano. Oscar Bejarano cree que Dios está con todas las personas. Si no creen en Dios, pues no está con ellos, ¿sabes? O sea, si yo me levanto y digo, gracias Dios, ya está conmigo. Entonces, cuando tú te das cuenta que todo lo que haces y todo lo que obras está en pro de que todo sale bien, de que todo es maravilloso, de que
la vida siempre, siempre se ve bien. Ahí es cuando tú te das cuenta que Dios existe en tu vida. Todo el mundo entonces hoy se queja de un montón de cosas, pero pues al final, pues a mí no me va a pasar nada porque Dios está conmigo y porque yo estoy caminando por un camino chévere. No sé, creo que es difícil. ¿Y cómo, a ver, y cómo decir que sin que me dé pena que Dios está ahí? Pues es que pues, yo lo digo siempre, pues Diosito es una chimba. A mis estudiantes, yo siempre les daba un ejemplo de que Dios era el primer community manager que existió porque Dios dijo, sígueme. Y pues lo siguieron y hoy pues ya nadie puede decir síganme, pues porque nadie los va a seguir. Y yo creo que mucho de lo que me ha acercado a mis estudiantes, a las personas que me quieren, a las personas que me rodean, o que las personas que he generado una buena relación es que son transparentes y saben pues, que Dios es parte primordial de mi vida. Y que claro, conocieron a un Oscar que a Dios no le importaba, ¿sabes? Pero pues Oscar siempre ha estado con Dios. Yo cuando tenía 15 años iba a un encuentro juvenil en el Minuto de Dios que se llamaba Génesis. Y era un chino de 15 años, 16 años que estaba con Dios. Que después se pelea, es otro cuento, pero pues estuvo con Se Dios. reconcilia y vuelve siempre a los brazos. Lo último, o sea, estoy que me voy, pero es que yo tengo tantas preguntas. Lo último, ¿qué regalo, qué anécdota tienes de Fruto Bendito haciendo las entregas, todo que está grabado en tu corazón? Uy, pandemia, cuando nos llegaban los mensajes de todas estas familias que no podían generar recursos y que estaban sufriendo por pues, no tener recursos, no tener un plato de comida sobre la mesa o no tener para comprarle los pañales o la leche a sus hijos. Eso me destruyó, o sea, me destruyó esa carcasa que yo tenía y me puso dentro un nuevo Oscar donde hay que confiar y confiamos tanto y logramos tantas cosas que al final pudimos entregar casi 10 toneladas de alimento y de ayudas a personas que lo necesitaban en medio de la pandemia. ¿Y qué sueñas? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar? Quiero ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hermano, un mejor hijo, un mejor nieto, un mejor tío, un mejor primo, una mejor persona. No más. Eso es lo único que quiero. Y que Diosito me quiera mucho más. Oscar, gracias por acompañarnos, por abrir tu corazón, por abrirnos la puerta de tu hogar. Te amo con toda mi alma. Yo también te amo mucho, esposa mía. Gracias.